Levítico 6. Bueno, estamos siguiendo con los sacrificios que apuntan a Cristo, ya que solamente mediante Él es que podemos tener el perdón de pecados y el acceso a la comunión con Dios. Pero vamos a hacer un recordatorio de los primeros 5 capítulos que hemos visto. El capítulo 1 nos habló del holocausto. El capítulo 2 nos habló de la ofrenda de harina o la oblación, es lo mismo. El capítulo 3 se nos enseñó acerca del sacrificio de paz. Ya hemos mencionado que estos 3 sacrificios son de olor grato. Son sacrificios voluntarios que son más que otra cosa de adoración, de agradecimiento y de consagración. Y a partir del capítulo 4 empezamos a ver la ofrenda por el pecado. Y esta ofrenda va del capítulo 4, versículo 1, se extiende hasta el capítulo 5, versículo 13. Recordemos que antes la Biblia era un rollo, no estaba dividida en capítulos, tampoco estaba dividida en versículos, sino que eso se hizo más adelante con el único propósito de que fuera más accesible su estudio y pudiésemos encontrar las referencias más rápidamente, ¿no? Pero como originalmente estaba todo escrito como un rollo, la ofrenda por el pecado se nos habla desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 13. A partir del capítulo 5, versículo 14, se nos empieza a hablar de la ofrenda de expiación. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda del pecado y la ofrenda de expiación? Pues la diferencia es que generalmente la ofrenda de expiación requería restitución, es decir, se presentaba cuando el pecado cometido ocasionaba una pérdida, ya sea en las cosas de Dios o al prójimo. Esa era la diferencia principal. Y esta ofrenda que requería expiación se nos habla desde el capítulo 5, versículo 14, hasta el capítulo 6, que es el que vamos a leer hoy, hasta el versículo 7. ¿Qué es lo que vamos a empezar? 6, 1 al 7. Sigue la ofrenda de expiación, pero a partir del versículo 8 de este mismo capítulo nos habla ya de otras leyes referentes a los sacrificios que complementan lo que hemos aprendido, pero es decir, las 5 ofrendas principales las vamos a terminar de ver en el versículo 7 de este capítulo 6. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, vamos a empezar siguiendo con la ofrenda de la expiación, que es la que requiere restitución. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová. ¿Qué es prevaricación? En la Biblia, prevaricación es cualquier acción desleal que quebranta un pacto, primeramente con Dios y después con el prójimo. Tenemos que recordar que aunque el daño recae sobre un tercero, siempre el primer agraviado, el primer ofendido es Dios. ¿Por qué? Porque viola un pacto con Él. Recordemos que cuando se encontró Dios con su pueblo en el Sinaí y les dio los mandamientos, les dio su pacto y ellos se comprometieron a hacer el pacto. Dijeron que sí, aunque vemos que no lo podían hacer, ¿no? Pero ¿por qué ofende a Dios? Porque viola el pacto que hay con Dios primeramente, de un Dios santo, ¿no? Entonces, prevaricar es básicamente traicionar a Dios dañando la confianza con el prójimo, ¿sí? Entonces, eso es prevaricar. Estamos hablando de pecados aquí que son de alguna forma intencionales, o sea, que habíamos estado hablando de pecados que no te percatabas en el momento, pero esos pecados son pecados intencionales. Entonces, dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, o sea, pecados intencionales, rompes el pacto y dañas a tu prójimo. Dice, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. O sea, está hablando de quedarse con un depósito. O sea, estamos hablando de hurtar por abuso de confianza. Utilizar la confianza que te da lo prójimo para robarle, para hacerle daño, ¿no? Para darte un beneficio
o de forma oculta engañando a tu prójimo, robándole, ¿no? O calumniar a su prójimo. ¿Qué es calumniar? Pues es levantarle un falso, ¿no? Acusarlo falsamente. O habiendo hallado algo perdido, después quedártelo, ¿no? Te encuentras algo y te lo quedas. En lugar de preguntar de quién es o regresarlo, te lo quedas. Eso es un pecado intencional. Jurar en falso, ¿no? Entonces estamos hablando de abuso de confianza, de fraude, de extorsión, de no devolver las cosas que no son nuestras, de mentir bajo juramento, todo este tipo de cosas. Dice entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Entonces, tenían este tipo de ofensas, primero tenían que restituir, tenían que regresar lo que se habían quedado, o regresar la parte proporcional, pero no nada más eso, sino tenían que añadir la quinta parte, o sea, tenían que agregar un 20% más. Dice versículo 6, y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Vemos algo interesante. Primero era restituir. No podías traer la ofrenda, el carnero a Jehová para expiación, si no primero habías restituido a tu prójimo, ¿no? Entonces eso es importante, había una urgencia por reparar el daño y restituir. Y ya después vas y haces el sacrificio a Dios, ¿no? Entonces no podemos adorar a Dios, no podemos restaurar nuestra comunión con Dios si primero no hemos reparado el daño y restituido. Entonces eso es un principio bien importante, que es una evidencia de cuando verdaderamente nos arrepentimos. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. O sea, este es un versículo muy especial porque está diciendo que obtendrá perdón de cualquier cosa que haya hecho, ¿no? De esas cosas. Entonces, era algo muy especial porque el oferente tenía plena confianza que encontraba el perdón de pecados delante de Dios. Y eso nos habla del perdón tan grande que nos da Dios. Que cuando verdaderamente nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y nos ponemos a cuentas con aquellos que hemos dañado. No importa que hayan pasado 10 meses, 1 año, 10 años, si podemos, si está en nosotros, tenemos que ir a restituir, ir a pedir perdón, ir a devolver lo que hemos robado. Tenemos que tener la certeza de que Dios nos perdona. Dice la palabra en Hebreos que Dios ya no se acuerda, ¿no?, de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Entonces esta parte pues es muy especial. Ya habíamos comentado que la restitución nos habla de Jesús, ¿sí? Nos habla de lo que Él hizo por nosotros. Aquí vemos esta ilustración. Primero se restituye y segundo, entonces se ofrecía sacrificio, ¿no? Entonces, habíamos hablado ya de la restitución, habíamos mencionado 2 citas, Isaías 53:10 y Salmo 69:4, que nos habla de ese perdón de Dios, Isaías 53:10, y el Salmo 69:4 proféticamente dice, voy a restituir o voy a devolver, voy a pagar lo que no hurté. ¿Por qué? Porque Jesús no hurtó, Jesús no tenía deudas, pero Él pagó, Él restituyó en nuestro lugar. De tal manera que Jesús no solamente pagó nuestra deuda, sino restituyó. O sea, su obra, su muerte, su sacrificio, su vida santa fue más allá, que no solo cubrió nuestro pecado, sino tenemos gracia sobre gracia. Tenemos más bendición, hemos venido a ser hijos de Dios. Hemos sido hechos cercanos, hemos sido hechos coherederos con Cristo. Y
y tenemos al Espíritu Santo y tenemos un futuro que es mucho mejor que el principio. Entonces Él restituyó el agravio, porque el agraviado con nuestro pecado Dios, Él restituyó, Él hizo mucho más abundante. Por eso hablamos de la restitución. Entonces, esta restitución también nos enseña algo importante, que cuando alguien verdaderamente se arrepiente, cambia completamente, es transformado total y absolutamente. En Efesios 4:28 dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando verdaderamente hay un arrepentimiento, el que hurtaba no solamente deja de hurtar, sino que ahora comparte con otros. También la palabra de Dios nos habla de un hombre que conoció a Jesús, Zaqueo, y este hombre, Zaqueo, restituyó 4 veces, o sea, muchísimo más que lo que marcaba la ley. La ley marcaba un 20% más. Él restituyó 400 veces más porque Zaqueo era un cobrador de impuestos y obviamente había hecho ahí, como le decimos en México, alguna tranza, algún robo o muchos. Pero cuando él tuvo su encuentro con Jesús, dijo, y si a alguien le he robado, le voy a dar 4 veces, ¿sí? No nada más se arrepintió y se hizo de la vista gorda, sino que devolvió. Y no nada más devolvió, sino que restituyó todavía más arriba de la ley. Entonces, cuando Dios viene a nuestra vida, y esa historia si la quieres buscar está en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Cuando viene Dios a nuestra vida, la restitución de corazón porque nos nace va más allá de la ley, va más allá de la ley. Es el reflejo de una vida que ha sido transformada. Por eso esto no es una religión, sino que Dios viene y te transforma, te renueva la mente, cambia tu vida y restituyes, ¿no? Entonces, toda esta restitución, repito, nos habla de Cristo, ¿no? Porque Él restituyó el agravio del Padre haciendo mucho más allá que pagar nuestra deuda, pero también esta restitución restauraba las relaciones rotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese robo, cuando te roban, cuando te levantan falsos, cuando abusan de tu confianza, sí o no se rompe una relación, se rompe, se quebranta. Entonces, cuando se restituía, se restauraba esa relación, ¿no? O sea, el pecador, el transgresor, no solamente restauraba su relación con Dios, sino restauraba su relación con el prójimo a través de la restitución, y eso fue lo que vino a hacer Cristo. Él vino a restaurar esa relación rota entre nosotros y Dios. ¿Cómo? Pagando y restituyendo. Entonces, hasta aquí, hasta el versículo 7, estamos terminando el sacrificio de expiación o por la culpa. ¿Sí? Hasta aquí terminamos el quinto tipo de sacrificio. Ahora, a partir del versículo 8 vamos a ver leyes de los sacrificios. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura. Entonces, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces nos está hablando que en el altar siempre había fuego. Siempre había sacrificio encendido todo el tiempo, perpetuamente. Algo importante es, vamos al Levítico 9, que tenemos que recordar. Bueno, todavía no llegamos ahí, pero creo que es importante mencionarlo. Levítico 9, 24, dice, y salió fuego de delante de Jehová
Y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí ¿qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo que el fuego que había sobre el altar del holocausto, que era el primer mueble a la entrada del atrio, el primer fuego no vino del hombre, sino vino de Jehová. Era un fuego santo, era un fuego sagrado. No estaba originado en el hombre, sino estaba originado en Dios. Ese es el fuego que importa. A veces nosotros podemos pensar que es fuego, pero no, ese entusiasmo, es emoción, es pasión humana, pero el fuego que tenemos que conservar encendido es el fuego del Espíritu Santo, el fuego en nuestro corazón que viene de Dios, ese fuego que consume todo lo que no es agradable a Dios, ese fuego que vino en Hechos capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo sobre su iglesia, ese fuego que es desde el cielo. Entonces, ese fuego viene de Dios a nuestra vida y tenemos que conservarlo día y noche. Tenemos que conservarlo perpetuamente, ese fuego en nuestros corazones. Es lo que nos está enseñando aquí en Levítico capítulo 6. El fuego arderá continuamente en el altar. Este fuego nos habla acerca de Cristo, acerca de Dios. Hay un versículo en Jeremías 31:3 que dice: con amor eterno te he amado. El fuego arderá continuamente en el altar. O sea, el amor de Dios hacia nosotros es permanente. Hebreos 7:25 dice que Cristo vive para interceder siempre por su pueblo, Hebreos 7:25, que Él vive para interceder. Ese fuego nos habla del amor permanente de Dios, nos habla de la intercesión constante de Cristo por su pueblo. Hebreos 9:12 nos dice que el sacrificio de Cristo nos dio eterna redención, o sea, que es algo continuo, es algo permanente. Es algo que no se acaba. Entonces ese fuego tenía que arder continuamente. Nos habla del amor y la redención y la intercesión de Cristo es permanente, es continua, no cesa. Entonces también tiene otra parte, que era lo que veíamos al principio. Ese fuego que vino de Dios, que vino del cielo, también nos habla del fuego que puso Dios en nuestro corazón cuando Él vino a vivir dentro de nosotros. Un fuego que viene de Él, pero que a nosotros nos toca mantenerlo. Si vamos a ver 1 de Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar. Nosotros tenemos que mantenernos en oración constante. Es la forma de mantener ese altar con ese fuego, en oración constante, en una comunión ininterrumpida. O sea, mi comunión y mi relación con Dios no es de cada domingo, no es de cada tercer día, debe ser algo constante. Y aquí en el 19 dice: no apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu. Es el mismo llamado que Dios le hizo a los sacerdotes. No podían apagar ese fuego, tenía que ser constante. Ahorita me acuerdo otro versículo donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que avive ese don, ese fuego que Dios había puesto en su corazón. No sé si alguien recuerda ese versículo. Vamos a regresar a Levítico 6. Entonces, aquí vemos en esto que acabamos de leer, lo acabamos de ver, donde Dios mandaron a sus hijos la ley del holocausto. Ya sabemos que el holocausto es ese sacrificio de consagración donde todo el animal era quemado. Y dice que tenía que estar encendido toda la noche. O sea, estamos viendo que había turnos en donde los sacerdotes estaban trabajando en turnos todo el día, mañana y tarde, para que ese fuego siempre estuviera, ¿no? Y vemos que este holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. O sea, qué interesante. Ese animal que ponían como holocausto se consumía a fuego lento, porque dice: estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. O sea, la consagración a Dios, a donde Dios nos quiere llevar, no es
momentáneo, no es de un día para otro. El trato de Dios, la consagración a Dios, la dedicación lleva un proceso de tiempo. Aquí dice toda la noche, es a fuego lento, ¿sí? Lleva tiempo. Ese sacrificio de holocausto, esa dedicación y esa consagración total no se da de un día para otro, sino que es un proceso. Y algo bien interesante es que dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. O sea, el sacerdote se tenía que vestir con sus vestiduras de lino y sus calzoncillos de lino conforme a lo que Dios había mandado que fuese su vestidura. Y dice, y se tenía que vestir así para acercarse al altar y quitar las cenizas del altar y luego ponerlas junto al altar. Pero después de eso tenía que quitarse esas vestiduras sagradas y se tenía que poner su ropa normal, ¿sí? Para poder sacar esas cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Esas cenizas no se llevaban a cualquier lado, se llevaban a un lugar limpio. O sea, había un lugar designado para poner esas cenizas que habían quedado del sacrificio. Entonces, miren, aquí les pongo una ilustración nada más como referencia, ¿no? Ahí está el sacerdote con sus vestiduras, que eran las que Dios había mandado, poniendo las cenizas del altar junto al altar, pero después, con ropas comunes, se cambiaba de ropa y esas cenizas las llevaba a un lugar limpio, que era un lugar designado. ¿Qué podemos aprender de esto? Que Dios es bien especial. Acuérdense que la clave en Levítico es que seamos santos como Él es santo. Entonces, hasta las cenizas, que pudiera parecer insignificante, las sobras, el desperdicio o la basura, hasta las cenizas que habían salido del proceso de hacer el sacrificio, hasta eso debía ser tratado con cuidado. Hasta eso tenía que ser tratado con reverencia. Entonces, Dios es un Dios santo, ¿sí? De principio a fin. Es bien delicado todo lo que tiene que ver con las cosas, demasiado delicado que no entendemos, y si lo entendiéramos, creo que viviríamos diferente nuestras vidas. Porque no se trata de lo que hacemos, sino de lo que ahora somos. Lo que ahora somos, ¿no? Entonces, Dios quería que diferenciaran entre lo que es santo y lo que es común. No podía usar su ropa sagrada para salir a tirar a depositar estas cenizas. Tenía que haber una diferencia, porque si salía con sus ropas sagradas se podían ensuciar. Tenía que tener cuidado con la ropa sagrada. No podía ensuciarla o no podía tratarla como común, y aún las cenizas no podían tratarse como común. Todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios, hasta lo más insignificante, tiene que hacerse con reverencia, con santidad y con muchísima delicadeza. Es lo que estamos viendo aquí. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Bueno, eso ya lo leímos, que tenía que permanecer, ¿no? El fuego tenía que arder continuamente. Versículo 14, esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Ahora dice, esta es la ley de la ofrenda. Esta ofrenda que vamos a leer era una ofrenda exclusiva para Aarón, que era el sumo sacerdote, y sus hijos, los sacerdotes, ¿no? O sea, era una ofrenda exclusiva para los que servían en el altar, Aarón y sus hijos. A partir de que ellos fueran consagrados, tenían que hacer esta ofrenda. Vamos a ver de qué se trata esta ofrenda que tenían que hacer. Dice, y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y de todo su incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Dice, y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima,
como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. O sea, a partir de su consagración como sacerdotes, tenían que ofrecer esta ofrenda a Dios, que era una ofrenda de oblación mezclada con libación, ¿no? Porque libación son líquidos y oblación son los cereales. Era la flor de harina con aceite, que habla del Espíritu Santo, con incienso, que habla de las oraciones de Cristo, de olor grato, y tenían que hacerlo arder en el altar. Y lo que sobraba lo podían comer, pero no podía contener levadura, porque la levadura representa malicia, representa pecado, representa contaminación. Y por eso no podía mezclarse con levadura, y se los daba como porción de sus ofrendas a ellos. Y dice, es cosa santísima, igual que el sacrificio del pecado y el sacrificio de la culpa. ¿Por qué nos aclara esto? Porque podía llegar a pensarse que porque esta ofrenda no tenía sangre, que sabemos que sin sangre no hay remisión de pecados, podía pensarse que porque esta ofrenda no tenía sangre era menos importante o era menos valiosa, y no. Dios hace aquí la aclaración que esta ofrenda de cereales, esta oblación, era igual de santísima como las ofrendas donde había derramamiento de sangre. ¿Por qué era igual? Porque las tres apuntaban a Cristo. Simplemente por eso, porque las tres nos hablan de Cristo. Y todo lo que tiene que ver con Cristo, por el solo hecho de tener que ver con Cristo, es santo, es sagrado y es importante. No hay algo que sea menos importante, ¿no? Igual, en nuestro servicio a Dios, el que va y hace el aseo en el local donde se reúnen los hijos de Dios a adorar, es santísimo lo que hace. Al igual que alguien que comparte la palabra, al igual que alguien que está de ujier, que está con los niños, que sale a los hospitales, que va a las misiones, todo lo que tiene que ver con nuestro servicio a Dios es santísimo. Todo. Porque lo que lo hace santísimo no es en sí lo que hagamos, sino para quién lo hacemos y de quién se trata. Entonces dice, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que tocaba estas ofrendas se santificaba. Si estas ofrendas tocaban algo, era santo. O sea, así de relevante es. O sea, en otras palabras, tenía que tratarse con suma delicadeza, porque todo lo que tocare, todo lo que entraba en contacto, inmediatamente se santificaba. Entonces tenía que tratarse, pero con un cuidado extremo cuidado. Versículo 19, habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fuesen ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua. A ver, déjenme más regresarme aquí. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar y tomará de ella. Ok, entonces esta es la ley de la ofrenda, pero aquí creo que la referencia que dije empieza aquí en el 19. Esta que vamos a ver es la exclusiva de Aarón y de sus hijos cuando eran ungidos. Yo me adelanté y dije esto en esta ofrenda, pero no, estas ofrendas que leímos en el versículo 14, del versículo 14 al 18, es la ley de las ofrendas de flor de harina, ¿sí? Las ofrendas acuérdense que había ofrendas, voy a hacer la aclaración, había ofrendas por el pecado que se permitía que se hicieran con flor de harina. Eso lo vimos en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque había gente pobre que no podía ofrecer un animal, pero Dios les daba oportunidad de hacerlas de harina. Entonces aquí está estableciendo Dios ciertas reglas o especificaciones de cómo tenían que tratarse estas ofrendas, haciendo la aclaración que la ofrenda de harina era igual de santa que las ofrendas donde sí había derramamiento de sangre. Ahora bien, ahora sí, hago la aclaración, ahora sí, en el versículo 19, yo ahí me equivoqué, me adelanté, en el versículo 19, esto que vamos a ver
era la ofrenda que tenía que hacer Aarón y sus hijos una vez que fueran consagrados para el servicio a Dios. Vamos a leer. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Pues Aarón y sus hijos, que habían sido llamados al ministerio, tenían la obligación, la responsabilidad, el mandato de parte de Dios de ofrecer esta ofrenda, y la tenían que ofrecer diariamente, dice, en la mañana y en la tarde. Por la mañana y en la tarde tenían que ofrecer esta, a partir de su día de ungimiento, tenían que ofrecer una 10ª parte de un efa. Un efa son como 22 litros, una 10ª son 2 litros de flor de harina, ofrenda perpetua. Entonces habla de una dedicación constante a Dios, mañana y tarde, ¿sí? El servicio a Dios requiere constancia, requiere perseverancia, requiere permanencia. No es un día sí, 2 días no, un mes sí, es mañana y tarde, y habla de una dependencia de Dios. O sea, el servicio a Dios lo hago, pero dependo de Dios, y por eso estoy mañana y tarde buscando a Dios. Déjenme ver si tengo una ilustración de esto. Sí, aquí está una ilustración, ¿no? Esta ofrenda era exclusivamente para el sumo sacerdote y sus hijos, ofreciendo mañana y tarde esta ofrenda a Dios, hablando de esa relación constante y de esa dependencia constante con Dios. Dice 21, en sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado, delante de Jehová es cosa santísima. Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda, es cosa santísima. O sea, todo lo que se hacía y el lugar donde se hacía era santísimo. Todo lo relacionado al servicio a Dios era santísimo, o sea, apartado, exclusivo, algo fuera y por encima de todo lo común. Versículo 26, el sacerdote que le ofreciere por el pecado la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. O sea, esa ofrenda, como era santa, no podía comerse fuera del tabernáculo, porque era santo. No podía tratarse como común, no podía llevarse a otro lado, porque no era cualquier comida, era algo santo. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. O sea, si la sangre habla de la sangre de Cristo, que Él derramó su sangre por nosotros, o sea, habla de algo sagrado, o sea, donde cayera su sangre, quedaba la marca de la sangre, ¿sí? No podía ser igual, entonces tenía que ser limpiado. ¿Por qué? Porque corría el riesgo de que si no era limpiado pudiese luego ser usado para cosas comunes o para otras cosas. O sea, era una cosa, yo no sé si lo podamos entender, tan delicado. O sea, no era salpicó sangre, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Tíralo o a ver qué pasa, o no. Entonces, si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros hemos sido limpiados por su sangre. Ya no podemos vivir igual, porque donde caía la sangre se lavaba porque no podía ser, corría el riesgo de ser tratado como común. Entonces, si la sangre de Cristo nos limpió, no podemos volver a vivir una vida común. No podemos vivir una vida como los demás. No podemos vivir una religión mental
No se trata de conocer la verdad, sino de ser libres con la verdad. Y esa libertad no es libertinaje, sino la libertad es un poder de vivir en santidad. Entonces, dice, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Fíjense, la vasija de barro, dicen que en donde era cocida la ofrenda, tenía que quebrarse. ¿Por qué? Porque el barro es poroso. Entonces el barro absorbe lo que se cose en él, porque es poroso. Entonces tenía que quebrarse. ¿Por qué? Porque si no se quebraba esa vasija de barro, corría el riesgo de que ya había sido impregnada de un sacrificio. Y acuérdense, todo lo que tocaban los sacrificios automáticamente quedaba santificado. Corría el riesgo de que esa vasija luego se usase para un uso común y no podía usarse para un uso común. Tenía que quebrarse porque una vez santificada no podía usarse para algo común. En cambio, dice que si es de bronce, el bronce no es poroso. Entonces, el bronce sí podía ser fregada y lavada con agua. Y algo interesante es lo que dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro. ¿Quién es este tesoro? ¿Quién es este tesoro? ¿A qué se refiere ese tesoro? Al único tesoro que existe. Lo único que realmente tiene valor es Cristo. Tenemos este tesoro. ¿En dónde está? En vasos de barro. ¿De qué fuimos hechos? Del polvo de la tierra. Esos vasos de barro somos nosotros, porque somos vasos de barro, somos polvo y al polvo volveremos. Pero el valor de nosotros no está en nuestra carne, porque es barro, porque es polvo, porque vamos a volver al polvo. El valor que tenemos como hijos de Dios, como creyentes, es el tesoro que ha venido a habitar en nosotros, que es Cristo, Entonces, cuando vamos aquí a Levítico capítulo 6 y nos dice que las vasijas, nos dice aquí que las vasijas de barro en que se cociera el sacrificio tenían que ser quebradas porque no podían haber sido usadas para el sacrificio y luego para cosas comunes. Nos está hablando de nosotros. Si el tesoro, si Cristo mismo, porque aquí estamos hablando de que se quemaba un sacrificio que no era Cristo. Era un animal que estaba apuntando a Cristo, pero simplemente por apuntar a Cristo, automáticamente todo lo que tocaba era sagrado. Muchísimo más nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, que tenemos al tesoro en nosotros, vaso de barro, ya no podemos ser usados, ya no podemos vivir para cosas comunes, ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ya no podemos vivir como viven los demás. Ya no podemos. Y aquí no se trata de lo que te prohíban o lo que no te prohíban, sino la revelación que Dios te dé. Si Dios te está revelando que eres ese vaso de barro en donde habita Cristo y que aquí está diciendo que esos vasos de barro se rompían porque no podían ser usados para cosas comunes, tenemos que aprender que cuando viene Cristo a nuestra vida, toda nuestra vida ya no puede ser para cosas comunes. No nos podemos mezclar con el mundo. Y no es religiosidad, es que a santidad de Dios nos llevó. Por eso nos ha llamado Dios. Vamos a 1 Corintios para reforzar esta enseñanza. 1 Corintios
¿no? Y lo vemos, el sacerdote se cambiaba la ropa para salir fuera del campamento, ¿no? No podía ensuciar sus vestiduras, no podía ensuciar sus vestiduras sagradas. Y a nosotros se nos ha dicho que nos vistamos de Cristo, que ya no nos vistamos del viejo hombre, sino del nuevo hombre. Entonces no nos podemos cambiar y vestir y desvestir para vivir como Cristo y luego para vivir como nosotros. No, somos llamados a vestirnos de ese nuevo hombre, ¿no? Recordando los versículos anteriores donde aprendimos que el sacerdote se quitaba su ropa sagrada para sacar las cenizas fuera del campamento. Vamos a 1 Corintios 3:16. Primera Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? O sea, somos templo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. O sea, ya no podemos mezclar lo santo con lo profano. No podemos vivir unos días para Cristo, otros días para mí y otros para el mundo. Ya no, es una vida completa para Dios. Vamos a regresar a Levítico, que estamos terminando el Levítico 6. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Esto nos está haciendo una referencia a la ofrenda, porque estos versículos nos dan leyes adicionales que complementan las ofrendas, y está hablando de esas ofrendas. No sé si ustedes se acuerdan, cuando el sumo sacerdote, en Levítico 4, cuando el sumo sacerdote pecaba o la congregación pecaba, era tan grande el pecado, tenía una afectación tan grande, que el santuario, el lugar santo, tenía que ser rociado con esa sangre, y cuando eso sucedía, el animal tenía que quemarse fuera del campamento, hablándonos de que Cristo sufrió el vituperio fuera del campamento, fue sacado del campamento, ¿no? Entonces, está haciendo referencia a que todo tipo de ofrenda donde se tenía que hacer expiación dentro del santuario tenía que ser quemada afuera y no se podía comer de esa ofrenda. Las otras ofrendas que no ocurría esto, o sea, las ofrendas cuya sangre no se metía al santuario, Dios les daba permiso a los sacerdotes que comiesen de ella, porque hemos aprendido que Dios permite que los que sirven del altar coman, o sea, que los que viven del evangelio, o sea, sirven para el evangelio, vivan del evangelio, porque el obrero es digno de su salario. Este es el capítulo 6 de Levítico.